Muy buenos días a las personas que han tenido a bien acompañarnos en esta sesión, eh, su servidor Iván Alamilla y a mi compañero y colega amigo Omar Nava, ambos del estudio Mont México, y en esta ocasión vamos a hablarles un poco acerca de un tema que es bien interesante, que es de interés para muchos inversionistas, donde abordamos temáticas o tópicos atingentes a realizar las inversiones en México y explicarles a grosso modo a qué se enfrentan cuando ustedes llegan a México respecto al sistema legal, tributario, laboral y cambiario al momento de realizar una inversión, lo que significa eh, comercializar productos o servicios en México eh, a través de una inversión directa. Eh, Como les mencionaba hace un momento, me acompaña Omar Nava, jefe de la unidad contable de Mod México. ¿Cómo estás, mi estimado Omar? Hola, muy bien, Iván, aquí acompañándolos con muchísimo gusto y también considero que es un tema bastante interesante para todas las personas que quieren llegar a México. Fantástico. Entonces, haciendo como una introducción, si te parece, en honor al tiempo, a las personas que se conectaron de manera oportuna y temprana, vamos partiendo con información bastante simple de qué es México, de qué es México. Bueno, el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Nosotros tenemos una población estimada de 126 millones de habitantes aproximadamente. Nuestra visión política o cómo estamos divididos en cuanto a estados son 32 entidades federativas, así llamadas por la Constitución, de los cuales 31 son estados y una la Ciudad de México, o el anterior nombrado Distrito Federal, porque ahí residen los poderes de la Unión. Nuestra economía registró un avance en el año 2022 y se proyecta que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática seamos la séptima economía más grande en 2050, según el PIB. Y bueno, nosotros, como ustedes sabrán, tenemos una población indígena bastante grande, de a lo menos 23 millones de personas que se reconocen como tales, de los cuales 7 millones y medio aproximadamente son hablantes de una de las 62 lenguas indígenas que se hablan en México. Eso, muy a grosso modo, un panorama general de lo que es México. Ahora, ¿cómo somos los mexicanos? Y quizá la recomendación, Omar, no sé qué piensas tú, viene muy de cerca, pero yo me jacto de decir que somos personas amables, confiadas, honestas. Nosotros valoramos mucho que nuestras contrapartes internacionales, nuestros aliados, socios de negocios, sean tolerantes con nosotros, amistosos, accesibles, comprensivos y educados, porque es lo que nosotros entregamos al momento de relacionarnos con personas extranjeras. Es sabido, para los que ya tengan experiencia en la audiencia presente, que el mexicano muchas veces cierra los negocios en la mesa, es decir, eh, es muy común y muy de la esencia y usanza nuestra de invitarlos a comer, conocer a las personas para poder cerrar los negocios. Nosotros sabemos que la cultura latinoamericana, hablamos de chilenos, argentinos, sobre todo también en la parte norte, en Estados Unidos, son bastante estructurados al momento de tener una agenda. Nosotros también lo somos, pero somos un poco más relajados a la hora de tomarnos el tiempo para cerrar negocios. De estas tres nacionalidades en particular, lo que hemos visto y la experiencia que tenemos con clientes de estas nacionalidades es que llegan con una agenda bastante definida de actividades, dentro de las cuales, claro, está la idea de tener una reunión de una hora y media con una contraparte mexicana, de citarse en un café, en un famoso Sanborns, en un Vips, a desayunar, a comer, no sé, y resulta que el mexicano puede llegar 5, 10, 15 minutos tarde, que había el tráfico, que muchos autos, y ahí ya se perdió tiempo valioso para nuestras contrapartes, pero ellos no saben o es muy común que no tengan ellos claro de que nosotros estamos cerrando los negocios con ellos al momento de conversar. Oye, ¿cómo está tu familia? Conociendo más a la contraparte es cuando el mexicano cierra los negocios. Eso es muy usual. Y también, bueno, los términos como ahorita, espérame tantito, en México no necesariamente significan celeridad o eficiencia. Por ejemplo, el ahorita, como en Perú le dicen al toque, en Chile le dicen al tiro, como en el momento, ipso facto.
En cambio, la ahorita en México es como ahorita en este momento, ahorita y espérate un par de semanas más. Entonces, para que no les extrañe un poco este tema de cómo somos a veces los mexicanos para interactuar. Ahora, entrando un poco más en materia de lo que nos atañe en esta sesión, y la OMC, la Organización Mundial del Comercio, ha determinado como una guía, no está escrito en piedra, pero cuatro formas muy particulares en las cuales se pueden realizar operaciones comerciales o de servicios entre países, y en este caso hablando de México. Estas cuatro formas son, y vamos a detallar cada una de ellas, y quizá nos vamos a detener un poco más en la tercera, que enseguida la vamos a enunciar. Cuatro formas muy particulares de hacer negocio con mexicanos. Uno es el negocio transfronterizo de exportación, otro es cuando consumidores mexicanos se trasladan a otro país a recibir un servicio o a la adquisición de algún bien. El número tres es estableciendo presencia comercial en México. Esta es una inversión directa. O bien cuando prestadores de servicio internacionales van a México para realizar esta actividad. Entonces, estos son los cuatro tipos de servicios que se pueden prestar a mexicanos. Entonces, el primero es un servicio transfronterizo de exportación. En esta modalidad, el servicio mismo es el que cruza la frontera y no la persona. ¿Ya? Esto es bastante común en servicios como software o programas de ordenadores enviados a través de Internet, proyectos o documentos enviados por correo o en la web, o regularmente se cuelgan en la nube, como se llama coloquialmente, cuando hay capacitación, entrenamiento, asistencia, hecho a través de teleconferencia o medios electrónicos, como en este caso, digamos, nosotros estamos en México y la audiencia que nos acompaña es de distintos países, que puede estar en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú, incluso en Europa. Y también la expedición de mercancías o servicios bancarios. Esto es cuando usamos estas plataformas, que no las voy a nombrar, donde uno compra bienes o adquiere servicios, y también cuando realiza operaciones bancarias. La naturaleza del servicio es el servicio cruza la frontera del país proveedor. Ahí se ve la gráfica como el servicio llega a México, que es el país B, el consumidor, que es el territorio del otro país. Por tanto, en este caso es el servicio transfronterizo en el que el servicio cruza la frontera. Ahora bien, el segundo, transferencia de consumidores mexicanos en el país local. Acá es cuando el mexicano viaja al otro país a recibir un servicio o adquirir algún bien, como lo es el caso de turismo, capacitación, asistencia técnica o bien servicios de salud. Esta última es bastante común cuando voy a tratarme un tema médico y en México esta especialidad o no está muy desarrollada o tiene un mejor tratamiento en otro país, entonces el mexicano es cuando se traslada al otro país a recibir este tratamiento o la prestación de este servicio. Ahora, en el punto 3 es a donde tanto Omar como su servidor nos vamos a detener un poco más para explicarles y qué es la esencia de cómo hacer negocios en México a través de el establecimiento de una entidad jurídica mexicana o con reconocimiento de actividades en México, ya sea a través de una sucursal, es decir, la misma persona jurídica del exterior, estamos hablando de empresas, básicamente, eh, cuando yo realizo actividades en México, directamente yo con reconocimiento de persona jurídica o bien a través de una filial. Esta es una filial entendida como una empresa de nacionalidad mexicana que tenga participación extranjera directa en el capital. ¿Ya? Hay que tener muy claro de que no todas las actividades que se realizan en México son 100% abiertas a la inversión extranjera. Hay algunas restricciones o algunas limitaciones que ustedes deben tomar en cuenta o considerar al momento de realizar una actividad, relocalizar un establecimiento o prestar algún servicio, porque hay actividades que son reservadas de manera exclusiva al Estado mexicano. Esto es como el caso del petróleo, la exploración, extracción de petróleo. Si bien es cierto, puede haber compañías prestadoras de servicio anexas, pero propiamente la exploración, la explotación la lleva el Estado mexicano a través de una entidad desconcentrada que se llama Pemex, Petróleos Mexicanos. Este, hay algunas actividades que tienen cláusula de exclusión de extranjeros,
donde puede participar capital privado, pero no capital extranjero, sino solamente mexicanos. Hay algunas actividades con regulación específica donde sí efectivamente la inversión extranjera puede participar, pero en límites que van entre de un 10 a un 49%, o bien para poder llevar a cabo actividades que son superiores al 49%, se requiere un visto bueno previo de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera. ¿Ya? Esto es como muy a grosso modo y para no aburrirlos con tales actividades, se las enuncio, pero están contenidas en la Ley de Inversión Extranjera Mexicana. Ahí hay todo un catálogo de actividades que tienen esta regulación. Por ejemplo, les mencionaba el tema del Estado mexicano, petróleo, energía nuclear, energía eléctrica, eh, 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 clase de regulación específica, por ejemplo, algunas actividades como exploración de puertos, aeropuertos y demás. Ahora, para poder constituir una sociedad, ¿qué necesito yo? Necesito antes que todo una autorización de uso de razón social que emite la Secretaría de Economía. Ahora, esto no tiene nada que ver con la marca, es un trámite paralelo, pero para yo poder constituir una sociedad en México, necesito antes una autorización de uso de razón social. Una vez que tengo concedido este uso de razón social, tengo que acudir con un fedatario público, ya sea un notario o bien un corredor, que estos son fedatarios públicos que pueden formalizar una escritura, porque en México todo en materia de constitución de sociedades, de acuerdo a la forma legal, es por medio de un fedatario público. Posteriormente, yo tengo que inscribir a la sociedad ante la autoridad tributaria nuestra, que es el Servicio de Administración Tributaria, para obtener el Tax ID o Registro Federal de Contribuyentes, RFC, que es el homólogo al CUIT en Argentina, al NIT en Colombia, al RUC en Perú, ¿ya? Para que ustedes se vayan familiarizando y empapando con esta terminología. Después tengo que inscribir a la sociedad en el registro de comercio correspondiente y si la sociedad mexicana contiene o tiene en su capital inversión extranjera, tengo que inscribir esta sociedad en el Registro Nacional de Inversión Extranjera como un dato recopilatorio de información y estadístico porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática levanta un censo de la inversión extranjera directa que se lleva a cabo en el país. ¿De acuerdo? A grosso modo y de manera general, el estatuto contiene el nombre de los socios, su objeto social, la razón social o denominación, el tiempo que va a durar, el importe del capital social, la expresión de que cada socio le aporta en dinero o en especie, el domicilio social de la sociedad, cómo se administra la sociedad, el nombramiento de dichos administradores y otras menciones propias de la estructura de la sociedad, que para ustedes que seguramente ya realizan actividades a través de compañías en sus respectivos países, son las cláusulas tipo que ustedes conocen perfectamente. Ahora, eh, eso es el caso de las sociedades cuando realizo inversión extranjera directa por medio de una filial. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, para algunas actividades, como en el caso de la construcción, algunas obras de ingeniería, requiero acreditar experiencia? Lo puedo hacer a través de una sucursal o una branch office, es decir, a través de una agencia. Es yo mismo, con reconocimiento de personalidad jurídica y actividades comerciales en mi país, pero respecto de México. Entonces, debo primero poder acreditar que estoy debidamente constituido en mi país, que estoy más que al día, sino que estoy inscrito ante la autoridad tributaria local, de que estoy debidamente empadronado ante el registro de comercio y que realizo estas actividades por medio de una persona que tenga residencia en México. Esto es un mexicano o un extranjero que tenga visa de residencia, porque con eso yo puedo acreditar experiencia. Esto sobre todo para algunos rubros como la construcción, porque algunos clientes nos han preguntado, es un cuestionamiento muy clásico que nos plantean de que, ¿qué le sugerimos? Si una filial o una sucursal. Depende del objeto social y las actividades que ustedes desempeñan. Entonces, si ustedes requieran acreditar experiencia, tiene que ser a través de una sucursal o una branch office, o entre paréntesis, una agencia. Más que desventaja, sino la particularidad de esta agencia es de que la responsabilidad es directa de la casa matriz. En cambio, en el caso de las filiales, la responsabilidad de los accionistas es hasta por el monto de su aporte. Esa es como la gran diferencia o la gran particularidad que destacamos nosotros al momento de constituir o de prestar un servicio en México, si lo hago a través de una filial o a través de una agencia o branch office.
es lo que les mencionaba hace un momento, cuáles son los requisitos para poder constituir una agencia de una sociedad extranjera en México. Y los tipos sociales en México son muy conocidos, son bastante similares a los que ustedes conocen en sus respectivos países: sociedad de nombre colectivo, comandita simple, responsabilidad limitada, la anónima, comandita por acciones, la cooperativa, sociedad por acción simplificada. Esta última figura es bastante común y similar a la que en Chile se conoce como SPA, sociedad por acciones, a la SAS colombiana, me parece que a la SAC peruana, donde pueden tener de un solo accionista. La diferencia entre la sociedad por acción simplificada mexicana y las demás es de que la sociedad por acción simplificada está solamente diseñada para personas naturales que tengan residencia en México. Es decir, que puede ser un mexicano o un extranjero con visa de residencia. No está diseñada, no está estructurada legalmente para que sea propiedad de personas jurídicas, ¿no? Un tema muy importante es el representante legal. El representante legal es aquella persona que realiza contratos o que responde por las actividades que la compañía mexicana con capital extranjero realiza en el país. No obstante que los controladores, personas naturales de esta compañía mexicana que son extranjeros, pueden ejercer poderes amplios de representación, la representación legal ante la administración pública mexicana siempre tiene que residir en un mexicano o extranjero que tenga visa de residencia en México. Ahora, le cedo la palabra a Omar Nava, quien reitero es jefe de unidad contable de nuestra oficina MOD México, para que nos hable un poco más acerca del tema fiscal, tema tributario en México. Así que, mi querido Omar, tú me dices cuando quieras partir, y yo le voy dando avance a cada diapositiva. Gracias, gracias, mi querido Iván. Pues bueno, un poco para abordar el tema de los impuestos en México para las sociedades. De manera general existen dos impuestos importantes, que son los más usuales: el impuesto sobre la renta, que es de un 30% sobre las utilidades, es decir, de los ingresos fiscales se le disminuyen todos los gastos que permite la autoridad, y sobre eso se paga un 30%. Al igual que en Chile, existe una metodología de pagar lo que ustedes conocen como PPMs, aquí les llamamos pagos provisionales mensuales, que es anticipar a cuenta del impuesto del ejercicio de manera mensual un valor que se determina con base en los ingresos devengados, es decir, en los ingresos facturados cada mes. Se les aplica un coeficiente, que este coeficiente se obtiene con base en la utilidad fiscal del año anterior. Es una mecánica particular, pero es a grosso modo la manera de hacerlo. Y el otro impuesto importante es el impuesto al valor agregado, que en México es del 16%. Y una gran diferencia con Chile es que en México el IVA se considera o se detonan sus efectos fiscales al flujo de dinero, no con la expedición de las boletas o de las facturas. Entonces, en México existe este mecanismo que desde mi punto de vista considero más adecuado, más correcto para las compañías, porque se obligan al pago de este impuesto hasta el momento en el que cobran los ingresos que estén afectos a IVA, y que a su vez también pagan pues los gastos que tengan como compañía y que les genera IVA crédito. Ese para mí es una gran diferencia, porque entiendo que en Chile se causa el IVA por la emisión de las boletas. Entonces, en Chile nuestra experiencia es de que desean en algún momento o alguna particularidad sobre algún tema es evitar la emisión de la factura, porque eso ya los obliga a pagar IVA. Y en México no es así. Se puede emitir una factura, y si la factura no es cobrada durante 3 o 4 meses, yo no me tengo que preocupar sobre el IVA. O sea, no tengo que hacer un desembolso sobre ese impuesto hasta que el cliente me lo pague, lo cual considero pues está bien. El otro impuesto que también afecta a las compañías, o que tiene que ver con las compañías, es el famoso IEPS, que es este impuesto especial sobre producción y servicios. Este está muy focalizado a ciertos sectores como tabaco, cervezas, vinos, eh, botanas, pasteles, todo lo que tiene que ver con productos de
alto contenido calórico, la institución mexicana o el gobierno mexicano decidió poner un impuesto a estos tipos de alimentos. No sé si pensando en nuestra nutrición, creo que cuando se estipuló este impuesto a este tipo de alimentos era como buscando la salud de los mexicanos y yo creo que las autoridades ya vieron que los mexicanos no somos muy saludables y eso es un gran ingreso de impuestos para el gobierno. Pero bueno, eh, evidentemente, si las compañías no se dedican a ninguna de las actividades que establece el IEPS o este impuesto especial sobre producción y servicios, pues no tiene la obligación ni de cumplir con ninguna de sus obligaciones, ni de pagar dicho impuesto, ¿no? Por otro lado, pues también se tienen que pagar impuestos estatales, es decir, a cada uno de los estados de México. Normalmente el impuesto más usual es el impuesto a la nómina, que para referencia de todos es multiplicar el valor de la planilla de los trabajadores o el costo de la planilla de los trabajadores por un porcentaje que va del 3.5. Ahora, a partir de este año, pasó a ser 4 en la mayoría de los estados, 4% sobre el valor de los sueldos. Y también hay ahora a partir de este año algunos subsidios dependiendo del número de colaboradores. Los gobiernos estatales pusieron como capas para considerar si eres una compañía pequeña, mediana o grande, dependiendo del número de colaboradores que tienes. Bueno, habrá algunos otros impuestos como diversiones o espectáculos públicos y el otro impuesto que es muy general en cada uno de los estados es el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, que normalmente esto no tiene nada que ver o no tiene mucha relación con con el impuesto que puedan causar por plataformas digitales de tipo Airbnb. Son como dos impuestos diferentes y son dos mecánicas de cálculo diferentes. Bueno, habrá muchos impuestos más específicos, impuesto predial la tenencia de la tierra o por ser el dueño de la tierra, se tiene que pagar un impuesto anual sobre adquisición de muebles, sobre temas deportivos, fomento turístico, este, y alumbrado público. Estos en general ya, en mi opinión, obedece mucho a un tema muy particular de cada uno de los estados. No sé qué opinas, mi querido Iván, pero pues dentro de los clientes, por ejemplo, y de las empresas que nosotros atendemos aquí en la oficina en México, es muy poco probable que caiga en uno de los supuestos de este tipo de impuestos. Lo más común es el impuesto a la renta, el IVA, los impuestos estatales y la seguridad en México, ¿no? La seguridad Correcto. social, la seguridad Estos social. son, estos de los municipales que son territoriales son básicamente atendiendo a la actividad de cada compañía. O sea, si ustedes se dedican, no sé, al desarrollo de software, no van a pagar ningún impuesto, digamos, municipal por alumbrado público, conservación de vías públicas. Eh, si acaso ustedes logran adquirir algún bien inmueble, van a pagar impuesto predial, que en Chile, nosotros lo homologamos mucho a Chile, porque como nuestra casa matriz está en Chile, tenemos que muchas veces mexicanizar el entendimiento, la terminología. Entonces, el impuesto predial, ustedes lo conocen como contribuciones, que son impuestos territoriales que se le paga a cada municipalidad de cada comuna en las regiones de Chile. Ahora, a grosso modo, mi estimado Omar, ¿qué obligaciones tiene una compañía mexicana con inversión extranjera en su estructura? ¿Qué obligaciones fiscales tiene ante el SAT? ¿Qué es lo a qué se ven obligados cuando constituyen una sociedad? Pues generalmente, pues como yo pienso que en todos los países de Latinoamérica y en general, es inscribirse en en el registro de contribuyentes del RFC, mantener sus datos actualizados en caso de que haya cambios de domicilios, en casos que haya sucursales, en el caso que haya oficinas en el interior de la República. Hablando este ejemplo de que se establecen en la Ciudad de México como su casa matriz y después empiezan con pequeñas unidades de negocio en algún otro estado, pues se tienen que presentar los avisos de la apertura de la sucursal o de de la bodega o el concepto que fuese, expedir definitivamente todos los comprobantes fiscales, es decir, los comprobantes, las facturas que en México se habla mucho del concepto CFDI, que significa comprobante fiscal digital por Internet.
Solamente recordar para todos los que nos acompañan que pues, en México ya toda la información de transacciones de facturas son electrónicas y eso lo tiene básicamente el SAT en tiempo real. O sea, la base de datos del SAT lo capta de manera inmediata. Y es importante decir también que ahora el mecanismo en cómo se están determinando los impuestos en México, y ahora ya me refiero a todos los impuestos, a todos los impuestos. Eh, ahora vamos con algunas preguntas que nos hacen. Eh, pero bueno, lo que quería comentar es de que en México ya la autoridad recoge la información que obtiene de esos CFDIs o de esos comprobantes fiscales y autodetermina, prácticamente determina los impuestos de la compañía. Y quiero ser bastante enfático en esto porque ya incluso en algunos aplicativos del SAT, o de la página de impuestos no permite modificar la información. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que en el mes de marzo se elaboraron 10 facturas por 1,000 pesos. Pues bueno, ya la autoridad recoge ese ingreso y lo plasma en la determinación de los impuestos. Entonces te calcula el impuesto PPM o los pagos provisionales sobre los 10,000 pesos. Sin embargo, si por alguna circunstancia, dentro de esos 10 facturas me equivoqué en la expedición, me equivoqué en que el cliente me lo canceló de último minuto, se va a caer la operación, lo que se tendría que hacer es anular esa factura, y cuando digo anular, no es con una nota de crédito. Esto también es importante porque ya hemos recogido mucha experiencia de la manera en cómo trabajan en otros países de Latinoamérica, y en México ya no se usan las notas de crédito, perdón, para cancelar, para anular, quiero decir, para anular Claro. operaciones. Digo, soy Sí, porque preciso con el... cancelar, tú sabes que cancelar en algunos países es pagar. Y aquí estamos a anular, Exactamente, dejar sin efecto. exactamente. Dejar sin efecto esas operaciones tiene que ver con el origen de la factura. E incluso quiero ser un poco más, llegar a un poco más al fondo de esto. Para poder anular una factura en México, hay un proceso de el emisor de la factura que desea anular eso, tiene que mandar un aviso al receptor o a su cliente de decir, oye, voy a anular esta factura. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Entonces, sin esa autorización del cliente, las facturas no se podrían anular. Y esto en la práctica se vuelve un gran inconveniente. ¿Por qué? Porque yo no tendría por qué pagar, en este ejemplo hipotético que estoy poniendo, o en este ejemplo de escuela, si lo queremos ver de esta manera, yo no voy a pagar mis impuestos sobre 10,000 pesos, que es el valor que está tomando el SAT. ¿Por qué? Porque jala toda la información. Yo como contribuyente sé que hay dentro de esos 10,000, tres o cuatro errores. Entonces, el gobierno me orilla a ahí levantó alguien la mano. Déjeme concluir mi comentario y cedo la palabra. El gobierno me orilla o a pagar sobre los 10,000 o a esperarme a que a que se actualice esta información. Entonces, ha tomado mucha importancia esta manera de la elaboración de las facturas, y también nosotros, a los clientes que atendemos acá en la oficina de México, hemos sido muy insistentes en el tema de que no se cancelan las facturas con nota de crédito. De hecho, hay una pronunciamiento oficial por parte del SAT en donde las operaciones no se deben anular con una nota de crédito. Ahora sí, ahí levantó la mano, Sí, creo que es sí, Marta. no es Marta, sí, no, pero no, mira, bueno, Lina Peñalosa nos pregunta el CFDI, bueno, CFI, me imagino que es el CFDI, ¿qué información tributaria contiene? Que es básicamente el nombre del, bueno, el contribuyente, el destinatario, digamos, el desglose del monto, porque va el concepto del servicio más el IVA, porque en México todo está grabado con IVA, estamos hablando de una factura de venta.
Sí. Porque ahora CFDI es comprobante fiscal digital por internet, pero el CFDI, entiendo por lo que he aprendido de tío Omar, que es factura, nota de crédito, carta aporte, que en otros países es guía de despacho para poder trasladar mercadería de un sitio a otro. Entonces, básicamente el destinatario, en el caso de las cartas aporte, el valor y un código, ¿cierto? De un código, algún link de pago. No, también dentro de los FDIs, todo lo que comentas es correcto, querido Iván. Eh, y en cada producto o en cada línea que se desea facturar tiene que venir un código de producto establecido por la propia autoridad. Hay un catálogo de productos y servicios publicado por el SAT y se tiene que poner ese tipo de código. Y también la unidad. Me refiero a que si son cajas, si son kilos, si son servicios, si son piezas, hay un catálogo muy extenso de cada uno de esos ítems y en cada uno de estos productos se tiene que desglosar de manera individual si está a la tasa, si es afecto a la tasa del IVA, si no es afecto a la tasa del IVA, si es afecto a la tasa cero, si tiene descuento, pero por cada producto. Digamos que con anterioridad lo que se hacía es de que tú ponías toda la glosa de la factura y ponías dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete productos y al final desglosabas tu IVA que correspondía sobre la totalidad de los servicios o sobre los ítems que facturabas. Y era muy usual solamente ver un IVA desglosado en la factura, que es el que ampara toda la operación. Pero ahora los FDIs contienen esta información por cada uno de los ítems que se desglosa en una factura. Ok. Entonces, es importante, pues bueno, es un tema técnico, es un tema informático, pero se hace de esta manera. Pues bueno, después presentar las declaraciones mensuales de los impuestos. Como lo comentábamos, normalmente lo más común es impuesto a la renta y el IVA. Y cuando las compañías llegan a tener trabajadores o colaboradores que trabajan por freelance y que les emiten una boleta o una factura, pues habrá algunas retenciones que la compañía tenga que pagar por cuenta de aquellos. Es decir, es dinero o de los trabajadores o es dinero de los freelance, pero como que yo como compañía hago una retención y lo tengo que pagar al SAT o al gobierno mexicano, ¿no? A la autoridad tributaria. Después, pues emitir un estado de posición financiera anual, determinar en su caso el monto de la PTU si es que corresponde a este concepto. Solamente para referencia de todos, en México existe la obligación de participar o de compartir con los trabajadores el 10% de las utilidades que haya generado la compañía en un año. Hay algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Una compañía de nueva creación no está obligada a pagar esta PTU, aun y cuando su primer año tenga trabajadores. Y también hay un cálculo específico para hacer una comparación de los sueldos de los últimos 3 años de los colaboradores, ¿no? Y en todo caso, presentar avisos de préstamos, dictámenes por aumentos de capital, avisos de no inscripción en el RFC mexicano de socios o accionistas extranjeros. Eso también es importante porque muchos de los dueños o de los socios o accionistas sean personas naturales o jurídicas pues no se inscriben en México como contribuyentes, evidentemente. Entonces, existe un aviso para que eso se informe a la autoridad mexicana. Un concepto bien particular y lo sabemos haciéndote un poco la intro del tema, Omar. em, Muchas veces cuando hay operaciones, financiamiento de mi filial, qué sé yo, financiamiento así con préstamos de dinero, eh, voy a capitalizar este envío, o simplemente yo voy a contratar con mi casa matriz las horas hombre por servicios de ingeniería, alguna asesoría, consultoría técnica y demás. em, Hay una obligación que establece la ley de parte del contribuyente mexicano de presentar estudios de precios de transferencia, no solamente
por operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, sino también con partes relacionadas locales. Es decir, si por ejemplo hay dos compañías mexicanas que tienen un accionista o controlador común extranjero, y si realizan operaciones entre ellas, que es muy común y es bastante usual, no vamos a poner el precio de transferencia de operaciones entrevinculadas como hoy es un pecado o red flag, como una alerta, pero sí hay una obligación de informar por parte del contribuyente mexicano de estas operaciones para poder acreditar que son valores de mercado, que no estoy sacando ninguna ventaja financiera o algún tema, una ilusión tributaria, no colocarme en un supuesto legal como o en alguno de los delitos fiscales que es la evasión o menos grave la ilusión, sino que estoy obligado a presentar estos estudios de precios de transferencia. ¿Qué en tu experiencia, qué nos podrías contar sobre eso, mi estimado Omar? Pues bueno, que la fecha para presentación de este estudio es en febrero y, y como bien dices, la información que debe de contener es operaciones que hayan sucedido entre partes relacionadas, entendiéndose socios o accionistas, compañías relacionadas que tengan un control efectivo o no efectivo, incluso el concepto de partes relacionadas en México es bien extenso. Es como la autoridad quiere abarcar todas las posibilidades para no salirnos un poco de ese contexto y evidentemente que sean a valor de mercado. Muchas de las operaciones, digamos, en compañías nacionales que ya suceden de manera muy cotidiana es de que las oficinas, el inmueble, la planta industrial en donde están las compañías, pues no son dueñas las compañías, son dueñas las personas naturales, los socios o accionistas, ¿no? Es decir, el dueño invirtió en el terreno, hizo toda la infraestructura y después una manera de asegurar su ingreso por muchos años, pues es rentar a la compañía precisamente este tipo de oficinas, plantas o lo que sea, ¿no? Y entonces este tipo de operaciones a veces pueden llegar a ser como considerado para tomar ventaja, para hacer una renta más importante o una renta muy pequeñita, dependiendo de la circunstancia. Y eso, pues, evidentemente afecta el cálculo de los impuestos en México y el impuesto que llega a la autoridad. Entonces, precisamente ese tipo de operaciones, por decir un ejemplo, es el que se tienen que cuidar. En caso de que el especialista de los estudios de precios de transferencia diga, oye, esta operación está por arriba o por abajo del precio de mercado, pues se tienen que hacer ajustes financieros y ajustes fiscales para eso. Es decir, no considerar como deducible de impuestos ese gasto o equipararlo a un gasto similar. Entonces, eso es la consecuencia. El mayor riesgo de eso de no hacer esos cambios o esos ajustes es de que cuando llegue la autoridad te va a reponer la operación como si fuera con una parte independiente y te va a castigar por eso. Fantástico. Bueno, nosotros sabemos, conforme a la ley, de que hay algunos, no límites, pero hay algunos montos fijos sobre los cuales yo tengo que presentar estudio de precio de transferencia. Por ejemplo, si realizo actividades empresariales, compraventa de bienes, qué sé yo, si yo rebaso el equivalente en dólares para dolarizar y que todos entiendan este monto, si yo rebaso los $650,000, tengo obligación de presentar estudio de precio de transferencia. Si son servicios que, sepa, que sean equivalentes a $150,000, entonces tengo que prestar estudio de precio de transferencia. Y los casos en los cuales, sin rebasar estos montos, estoy obligado a presentar como contribuyente mexicano estudio de precio de transferencia, es cuando una de las partes involucradas en esta operación es una entidad constituida bajo el régimen de fiscal, bajo uno de los parámetros que le conocemos en México por nuestra norma, régimen fiscal preferente, un paraíso fiscal. Es decir, si yo realizo operaciones de no $150,000, $100,000, pero con una compañía establecida en las que la lista que el SAT tiene, vamos a nombrar alguna Panamá, quizá Uruguay, quizá Curazao, está una parte constituida en estos países, estoy obligado a presentar estudio de precio de transferencia. ¿Por qué? ¿Qué es un régimen fiscal preferente? El concepto que hemos conversado muchas veces es aquel sitio en el cual la tasa impositiva es menor a la tasa que por operaciones similares se establece en México. Ese es el gran alcance
que se distingue de un paraíso fiscal a nuestro régimen tributario local, donde se pagan menos impuestos de los que se pagarían en México. Eh, Sin importar el monto de la operación con régimen fiscal preferente. Correcto, correcto, Lina. A tu pregunta, sin rebasar el monto, yo tengo obligación de presentar estudio de precio de transferencia. Bueno, ahora, un tema bastante común y que tiene que ver con la inversión extranjera en todos los países directamente, tiene que ver con el ahorro, el ahorro o la eficiencia tributaria, la eficiencia fiscal de la inversión que uno tiene en un país respecto de México, digamos. A grosso modo, y hablando específicamente de Chile sin ser grosero o sin sacar a los otros países eh, que tienen suscritos con México convenios para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta, ¿cuáles son los conceptos que este convenio, a grosso modo, grava, que son los principales y los que siempre nos preguntan, bueno, los dividendos? La pregunta es, ¿cuánto me cuesta a mí remesar dividendos de México a Chile? ¿Cuánto me cuesta a mí remesar? O sea, ¿cuál va a ser el monto de retención de dividendos en México como entidad pagadora hacia los inversionistas o accionistas del extranjero? Bueno, dependiendo el país y dependiendo el convenio, para evitar la doble imposición, es la tasa. Ahora, en todos los convenios, cuando vemos en los que México es parte, que son modelo OCDE u OCDE, em, eh, las tasas son similares y todos estos convenios tienen la cláusula de nación más favorecida, es decir, de que si la contraparte mexicana tiene suscrito un convenio con posterioridad al suscrito con México, con otro país, donde la tasa de retención es menor, por aplicación de la cláusula de nación más favorecida, México debería beneficiarse y tener una tasa preferencial. ¿De acuerdo? En el caso de los dividendos, la tasa de retención en México es de 15%, ¿ya? Si es que el accionista o el beneficiario de los dividendos posee al menos el 20% de las acciones de la sociedad con derecho a voto. Y en el 10%, es decir, sube en el caso de que sean inversionistas que tengan menos del 20 o sean personas naturales. Los intereses, que son las regalías o rendimientos por préstamos de dinero, tienen una retención en México del 15%. Las regalías por el uso de una marca, concesión de uso, un royalty, tiene una tasa de retención del 10%. Y los servicios profesionales independientes se graban en México. Y bien se graban en el caso de que se rebasen 183 días en un año calendario. Y finalmente, el último modelo de servicio es cuando personal se traslada a México para prestar servicios, con el caso de consultoría, asistencia técnica y cualquier otro servicio profesional prestado por un profesional extranjero en territorio mexicano. Ahora, si quieres, mi estimado Omar, en conjunto vamos desglosando un tema bien particular, el concepto el concepto en materia laboral en México es de que, bueno, en México el trabajo es una actividad personal subordinada a cambio de un salario, no es considerado un acto de comercio. Los derechos que tutela la Ley Federal del Trabajo son irrenunciables. Los tipos de contrato en México son por obra, por tiempo determinado, por temporada, capacitación inicial o por tiempo indeterminado y en su caso un periodo de prueba. Y la jornada de trabajo se fija libremente, se fija dentro de los límites horarios de 8 horas la jornada diurna, 7 la nocturna y 7:30 la mixta. Lo que mencionabas tú hace un momento de que los trabajadores en México tienen el beneficio, la ventaja de ser susceptibles a reparto de utilidades, que históricamente la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores de las Utilidades de las Empresas ha determinado un 10% bruto sobre las utilidades totales, con este coeficiente que explicas tú de hay que mirar el año de cuántos años tienes, cuál es tu sueldo base, y con las excepciones que la misma ley del trabajo marca, que habla de que cargos gerenciales de alta dirección, administración o cargos de confianza no son susceptibles de este reparto, sin hacerlos excluyentes ni a un lado, pero se supone, o la teoría, o la regla de la conducta nos indica que estos puestos regularmente tienen ingresos mayores que los, digamos, operarios o que los funcionarios operativos de las compañías en México.
el aguinaldo, que es un equivalente a 15 días por salario, es un derecho que se adquiere, pero aguinaldo, esto como para fiestas decembrinas, ¿cierto? Porque nos pasó una situación con un cliente particular que dice, yo quiero pagar un aguinaldo, perfecto, lo imputamos a diciembre y resulta que el aguinaldo en Chile lo entienden como para fiestas patrias de septiembre. Entonces ahí, Mm. por eso es bastante importante que los conceptos que se establecen en México sean bastante entendidos. Y es como una invitación, como paréntesis, a que las personas que realizan, empresarios que realizan actividades en México, vayan un poco más llanos a entender la cultura mexicana y a, sobre todo, asesorarse debidamente en lo que tenga que ver con normativa mexicana, porque suelen llevar como su ideología o sus principios de Chile, de Argentina, Colombia, y decir, aplicámoslo en México, pero en México hay otros ítems, hay otras variables, hay otros montos, otros topes y hay restricciones o limitaciones, que los invitamos a que las estudien previamente para no llevarse sorpresas muchas veces. Fíjate, Sí, perdón, querido sí, Iván, sí, sí. que ahora recuerdo que creo que nos tocó estar tú y yo en esa reunión de comentar el costo empresa de los empleados, porque mi experiencia es de que muchos, tal vez en Chile, en Argentina, en Colombia, puedan hablar del sueldo líquido, ¿no? Que es el sueldo neto, o el dinero que se lleva en el bolsillo el colaborador Mira, cada mes. y mira, nada más simplemente y sumando porque nos hacen una pregunta acá Ah, respecto de que bueno, me va a permitir no corregir, sino precisar la pregunta que, no, que nos hace muy gentilmente Edgar Higuera, porque nos pide comentar acerca del otorgamiento de dividendos a los empleados. Bueno, dividendos no, porque dividendo es ganancia sobre acciones, salvo que el empleado sea accionista, que en este caso ya no va a ser, bueno, puede ser empleado y accionista, pero a lo mejor yo creo o pretendo interpretar de que se trata de algún otro beneficio, digamos, algún bono, alguna gratificación, que va en la línea de lo que estás comentando. Entonces, si puedes tú ampliar un poco más tu respuesta con la temática que el señor Higuera nos pregunta. ok, respondiendo un poco al tema de lo que comenta el señor Higuera, nosotros, bueno, tenemos experiencia de que ya hay compañías, y yo creo que no nada más en México, en varias partes de Latinoamérica ofrecen estas como beneficios de tener ciertas acciones dentro de la compañía. eh, es decir, lo otorgan compañías como un beneficio para los colaboradores, en donde, pues bueno, definitivamente, y yo creo que los abogados sabrán más que esas acciones pues son limitadas, son como solamente de participación, y las compañías lo hacen creo que con la intención de conservar a los trabajadores, ¿no? Es decir, hay un incentivo adicional para que el colaborador permanezca dentro de la compañía porque sabe que tiene acciones y en algún momento va a recibir algún beneficio de eso. Quiero pensar que es de esa manera, porque como tú bien comentas, mi querido Iván, los colaboradores, los trabajadores tienen derecho a acciones, perdón, a dividendos por el simple hecho de ser trabajadores, pues la respuesta es no. Solamente es un concepto que reciben los socios o accionistas de las compañías y una vez que haya utilidades financieras dentro de la compañía, porque habría todo otro tema respecto a si se pueden repartir dividendos no existiendo utilidades, ¿no? Pero bueno, de manera muy general es eso. Y un poco regresando a mi comentario, era que es importante cuando las compañías desean establecerse en México y que comienzan a querer contratar colaboradores que tengan en cuenta los márgenes de diferencia o los porcentajes de diferencia entre un sueldo líquido, como decía, lo que se lleva el trabajador en el bolsillo, versus lo que cuesta para la compañía ese sueldo líquido. Y para referencia de los presentes, entre un sueldo líquido en el bolsillo y un costo empresa, estamos hablando de un 50% de, de carga para la compañía. Yo normalmente en estos ejemplos lo divido en tres categorías, que es el sueldo líquido, lo que se recibe el trabajador, el sueldo bruto, que es el sueldo con impuestos incluidos, es decir, el sueldo que recibo antes de que me descuenten todos los impuestos, y el costo empresa. Pero creo que ahora lo más correcto sería hablar en términos de sueldo líquido y costo empresa
para decir que esto es un 45-50% de costo. Entiendo que tal vez en otros países puede ser un poquito menor, pero pues bueno, esa es un poco la legislación. Y sin tener en cuenta en este costo empresa este concepto de la PTU, porque no se calcula, no forma parte del costo empresa. Al final sí se puede llegar a convertir en un costo para la compañía, pero en diferentes momentos. Oye, mi estimado Omar, y en esa misma línea, por ejemplo, y volviendo un poco, sin ser reiterativo a la pregunta del señor Higuera, por ejemplo, ya si yo dentro de mi contrato como colaborador, bueno, tengo un sueldo base, por ejemplo, ya, un sueldo base, pero tengo una meta de ventas, si por ejemplo soy un Ujú. country manager, algo así. Entonces tengo algunos cálculos, algunos parámetros para decir, oye, mira, por sobre tanta plata yo gano tal comisión. El concepto comisiones, el concepto bonos, premios, qué sé yo, ¿cómo se sujeta del punto de vista fiscal? Digamos, se toma todo, se mete en una juguera y eso también se toma, se consolida para poder hacer el cálculo de los impuestos. Correcto, es muy buena pregunta, Iván. Efectivamente, todos los conceptos variables que no se tiene una determinación o un momento fijo de obtenerlos, para efectos fiscales, para para determinación de impuestos sobre la renta de los trabajadores, se tiene que sumar a su sueldo, es decir, se hace una gran bolsa de cálculo o un gran valor de cálculo y sobre ese valor se tiene que calcular los impuestos, no se tiene que hacer de manera separada o de manera aislada. Lo que la autoridad desea es de que se pague el impuesto lo más justo posible. Eso para los trabajadores, pues evidentemente les causó un conflicto porque sobre las comisiones también pagan un impuesto. Y por el tema de la seguridad social o las cargas de seguridad social, es importante decir que también esas comisiones aumentan el costo laboral de esos trabajadores, pero únicamente por 2 meses, solamente por 2 meses así lo establece la ley de seguridad social en México. Cuando un trabajador tiene conceptos variables, esos conceptos variables o esos valores variables se tienen que sumar a su salario de cotización ante el FONASA o no sé cómo se pueda llamar el seguro social en otros países. eh, y aumenta el costo tanto para el trabajador, para la compañía, por 2 meses. Y después, si ya no existe una nueva bonificación, se regresa al valor cotidiano o a su sueldo cotidiano que tiene el colaborador. Ya a mí me queda claro. No, bueno, no sé si el señor Higuera, si esa era la esencia o el tenor de su pregunta. Pretendí interpretarlo de la mejor manera, porque cuando dice dividendo a los empleados, yo a lo mejor pensé que podría señalarse a beneficios. Beneficios. Bueno, y en la diapositiva, bueno, señalamos cuáles son, cómo se integra el Ujú. salario en México, cuáles son los conceptos que, por ejemplo, cuando ustedes ven su liquidación o su nómina, cuando uno ve, a ver, mi comprobante de mis ingresos y mis descuentos, bueno, está riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro por cesantía en edad avanzada vejez, guarderías, Infonavit, que es una prestación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, el impuesto sobre nómina. O sea, esto es mi bruto menos estos descuentos y ahí es como se integra. Es decir, cuáles son los conceptos del salario en México. Obviamente esos son el tema base, lo que la ley determina, pero si por ejemplo yo le doy seguro dental, si le doy vehículo, otras prestaciones, bueno, la liquidación, la nómina va a ser mucho mayor. Pues mira, mi querido Omar, qué más podemos agregar? Es bastante precisa la información que les acabamos de proporcionar, de un entendimiento de lo que significa instalarse en México, algunos servicios. Em, bueno, no sé si hubiese alguna otra pregunta, algún comentario, duda. De todas maneras, me voy a permitir eh, dejar allí nuestros correos electrónicos en caso de que alguien de la audiencia quisiera, no sé, ampliar. Perdón, querido Iván, voy a dejar mi correo electrónico actualizado porque ese Ya. me parece que no es el Si quieres, déjalo correcto. en el chat. Nada, punto nada.
arroba, y es que recientemente acabamos de actualizar nuestro correo. Es Ah, por ok, esa razón que Mongroup. No solamente es incluir el punto MX, o sea, en ok, general todo es correcto, excepto que falta el punto MX. claro. Sí, y comentar como finalmente en este momento nosotros nos encontramos en épocas de declaraciones anuales de la renta, es decir, las compañías tienen que presentar su declaración de impuesto a la renta anual a más tardar el 31 de marzo. Ok. Es decir, que, pues bueno, los contadores en Está este momento estamos a todo entretenidos. vapor, a toda marcha, sí. Sí. Mira, respondiendo también a una segunda pregunta, señor Higuera, según su experiencia, ¿cuánto tiempo demora la creación de una filial para iniciar operaciones? La verdad que eh, no digo que es variable, pero nosotros, recordarás, en pandemia, uno se demoraba hasta 6 meses en poder tener una compañía operativa en México. Hoy día le puedo decir que aproximadamente en mes y medio una compañía en México ya está lista para iniciar operaciones. El trámite de la creación en sí no es lento. Lo que demora en ocasiones es la respuesta de la Administración Pública Mexicana para concedernos una cita y esta cita nos determina a ir presencialmente a el trámite de obtención del Registro Federal de Contribuyentes. Trámite que, por cierto, no termina en esa oportunidad, porque simplemente nos dan el RFC, pero la clave o cómo se llama, mi estimado Omar, los sellos, te los entregan en una segunda cita y esto puede demorar, no sé, 15 días entre una cita y otra aproximadamente. Sí, sí, bueno, sí, hay dos momentos, como bien comentas. Ahora, la nueva mecánica del SAT es primero te da el RUT, el RFC o el RUC, y en una segunda visita los sellos para poder facturar. Es totalmente correcto. Y sí puede ser una semana, dos como máximo. Ok. Yo quería comentar que creo que también en donde se vuelve complejo el tema es en la notaría o los trámites y documentos que a veces pueden llegar a ser requeridos para la constitución de la compañía, que esto es Ah, antes claro, de ir con la sí, administración obvio, tributaria. claro, Porque, pues bueno, lo sabemos perfectamente, mi querido Iván, que ahora hasta el comprobante de domicilio de la esposa piden, o el claro. acta de matrimonio, cartilla de vacunación de 1980, no sé. Suena hilarante, pero es verdad. Lo que pasa es de que para poder acreditar al beneficiario controlador, persona natural, nos piden, o sea, piden identificación de acta de nacimiento, si está casado, acta de matrimonio y el certificado de nacimiento de su cónyuge, pareja, comprobante de domicilio y no quiero desincentivar, pero más aún sumémosle de que si la documentación está otorgada de los accionistas del exterior, está otorgada en idioma distinto al castellano, que es nuestro idioma oficial, hay que traducirse. Y esta traducción Correcto. en Y México apostillarse. demora aproximadamente, claro, primero se apostilla, una vez apostillada llega a México y ahí tiene que gestionarse la traducción por un perito traductor autorizado por el Tribunal de Justicia del Estado donde se va a otorgar la escritura de condición social. Entonces, desde que la experiencia nuestra, ya hablando desde que en Mont México tenemos toda la documentación lista, traducida, apostilla y demás, ahí podemos hablar de un mes y medio. Pero antes de ese mes y medio pueden ser un mes en traducción, en lo que mandan los documentos, en lo que la notaría se demora, en fin. Pero promedio mes y medio, desde que el accionista o el inversionista tiene toda la documentación en México debidamente requisitada. Y claro, para el señor Rojas, por supuesto, señor Rojas, con todo gusto la presentación va a estar disponible tanto este video como el PowerPoint para su revisión. Y reiterando, por favor, tomar nota del correo, mis disculpas, mi estimado Omar, tu correo correcto, para cualquier duda o comentario en relación a esta presentación, cualquier otra duda, pues vamos a estar encantados de poder ayudarlos ampliando la información o para algunos temas o áreas económicas en particular. Y también dejándolos invitados para seminarios posteriores donde vamos a estar desarrollando temas atingentes o de actualidad de vanguardia en México, tanto Mar Nava, especialista fiscal y tributario en México, su servidor Ana Lamilla, especialista en materias corporativas y societarias mexicanas y binacionales, México, Chile, México, Argentina, México, Colombia, de los países con los cuales México tiene celebrados acuerdos para evitar la doble tributación en materia de impuestos sobre la renta. Así que mi estimado Omar, pues muchas gracias
por tu acompañamiento como siempre. Al señor Nicolás Ortiz. El video se los vamos a mandar, como ustedes están inscritos nosotros tenemos la planilla de los inscritos, se los vamos a estar enviando a todos ustedes con el link de YouTube, que también tenemos una plataforma, en YouTube está, se pueden suscribir a mirar todas nuestras presentaciones, que no solamente son de México, Colombia y de los países cuyas banderas pueden ver abajo en la última presentación, nuestra última PowerPoint o diapositiva, donde tenemos presencia con oficinas propias, que no son alianzas, no son corresponsalías, sino que todas son oficinas de Grupo Mont, Mont Argentina, Mont Bolivia, Mont Brasil, Mont Canadá, Mont Chile, en fin, Mont México, que es la que tanto Mar y yo representamos en esta oportunidad, eh, para que ustedes puedan seguir viendo videos y consultando la información que tenemos muy gratamente por presentarles a ustedes. Así que, mi estimado Omar, reitero mi agradecimiento. Hasta una próxima ocasión. Será, bueno, un placer compartir contigo en una oportunidad posterior. Mi queridísimo Iván, como siempre es un gustazo, un gusto y un placer aquí coincidir contigo. Y pues a todos los asistentes, muchísimas gracias y nos veremos en una siguiente oportunidad. Que todos pasen un buen día. Fantástico, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.